Hola, muy buenos días a todos. Espero estén iniciando un excelente miércoles. Y ahorita que estamos adentrándonos más a este mes tan especial en el que cerramos el año. Hoy tenemos un tema súper interesante y que ha salido siempre cuando hacemos las evaluaciones de los mastermind, de inquietudes y cosas que dentro de la profesión de los compliance officer o de la gestión inclusive de riesgos dentro de las organizaciones se ha hecho visible. Y es el tema de la reportería, el tema de los informes y su relación y vinculación en los temas de transparencia dentro de las empresas. Entonces, para tocar este tema, pues tenemos el gusto de tener unos invitados muy especiales que realmente van a tener la oportunidad de compartirnos toda su experiencia y todos las subidas y bajadas en este tema de generar reportes y poderlos socializar con los diferentes grupos de interés dentro de las organizaciones. Así que les quiero contar quiénes están hoy con nosotros y nos van a ayudar a desarrollar el tema. En primer lugar, tenemos a Elizabeth Prada, quien es ejecutiva con amplio conocimiento y experiencia en el diseño, implementación y medición de modelos de gobierno corporativo y cumplimiento, tanto para empresas del sector financiero como empresas familiares ubicadas en Colombia, Perú y Guatemala. Ella ha sido promotora de la implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo y cumplimiento, participando por más de 5 años en la Roundtable Latinoamérica de la OCDE de Gobierno Corporativo, la primera Roundtable de Directores de Boards LATAM de 2023, miembro de la Asociación Latinoamericana de Secretarios Corporativos y de Juntas Directivas AXLA, y durante el 2022 ha sido miembro del Comité Anticorrupción de Guate Íntegra dentro de la Cámara de Industria. En sus últimos 14 años ha sido gerente de gobierno corporativo de Bancolombia y vicepresidente de cumplimiento de Banco Agromercantil, regresando a Colombia en el mes de julio y actualmente es asesora independiente y profesora asociada de dos universidades en América Latina. Así que, Elizabeth, qué gustazo tenerte acá y aparte tener representado a mi bello y adorado Colombia. Quiero también en este panel comentarles que tenemos a Fernando Pérez. Él es abogado, graduado de la Universidad de Monterrey, con maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad de Monterrey. Por más de 20 años ha tenido experiencia como abogado de empresa con un enfoque en temas de gobierno corporativo y compliance. Actualmente, él funge como líder del programa de ética y cumplimiento de Grupo Proesa. Grupo Proesa es una empresa 100% mexicana con presencia en 9 jurisdicciones y más de 12,000 colaboradores. A él le apasiona la ética, el cumplimiento y le permite darle un sentido a su vida profesional, porque sabe que su trabajo trascenderá en el tiempo y será un cimiento para la continuidad del negocio. Así que gracias, Fernando, por acompañarnos hoy y representar también a México lindo y querido, para contarnos un Gracias, poco un de todas sus gusto. experiencias. Y para cerrar este panel, este grupo tan especial, nos acompaña Fernando Morales, quien es gerente senior de impacto en CIF y CID, apoya a la organización en sus esfuerzos de aprendizaje global y contribuye a informar la estrategia a través de actividades de monitoreo, investigación y aprendizaje. Fernando es de Honduras y antes de unirse a CIF y CID coordinó para Alterna, una aceleradora de empresas sociales que presta servicios en Centroamérica. Allí, él colaboró y brindó asesoramiento en gestión y medición de impacto a más de 50 empresas sociales en Guatemala en su preparación para recibir inversiones de impacto. Pasa parte de su tiempo libre realizando consultoría gratuita para una organización educativa sin fines de lucro en Honduras, ayudando a implementar sus sistemas de IMII. Fernando tiene una maestría en negocios internacionales con especialización en sostenibilidad de Hall International Business School. Así que, Fernando, muchísimas gracias también por representar a tu bello país de Honduras y por compartirnos su experiencia. Así que, como han escuchado, realmente tenemos tres grandes invitados con una amplia experiencia en diferentes sectores y que hoy abordaremos con cada uno de ellos este tema tan importante en materia de reporte y transparencia. Para comenzar, eh, vamos a darle la palabra a Elizabeth, quien nos va a mostrar eh, el enfoque del reporte, ¿cierto? Y la importancia y la relevancia hacia los diferentes grupos de interés y dentro de la gestión que tenemos en materia de cumplimiento.
Así que te voy a hacer la palabra, Elizabeth, para comenzar y abrir la puerta el día de hoy. Pues Ingrid, muchas gracias a ti y a todo el equipo por la invitación, por poder participar esta semana en todo el aporte de conocimiento que ustedes han generado y poder compartir diferentes puntos de vista y reflexiones. Como tú lo decías, vamos a hablar un poco de la importancia de la reportería, del reporte y transparencia. Yo les voy a contar un poco como la visión de por qué considero que los equipos de cumplimiento cada día tienen una responsabilidad superior y un deber moral de rendir cuentas de manera estratégica y teniendo en cuenta el propósito, digamos, de esa revelación. Entonces, les voy a compartir una corta presentación simplemente para guiar los temas. Me confirmas, Ingrid, si se Ya, está viendo. listo, perfecto. Bueno, realmente cuando uno habla de reporte o rendición de cuentas, como se conoce pues en varios países, quien más ha desarrollado la rendición de cuentas han sido las entidades públicas, por su deber con los ciudadanos y por las diferentes actividades e impacto social que puedan generar. Sin embargo, cada vez más se impone un deber moral con nuestros grupos de interés de hacer un esfuerzo como organizaciones y revelar con mayor detalle información estratégica y de la realidad de la compañía. Y obviamente en ese gran marco de rendición de cuentas, el equipo de cumplimiento tiene un papel relevante. Si bien las regulaciones en casi toda Latinoamérica, cuando uno revisa, especialmente en antilavado, siempre existe como una obligación de rendir un informe y un informe casi parametrizado con unos componentes mínimos, especialmente con destino a la junta directiva. Considero que lo que es la rendición de cuentas va mucho más allá y debe tener un foco estratégico que de alguna manera cierra toda una ejecución de un año de trabajo o de ciertos periodos en el tiempo que vale la pena comunicar y contar. Entonces, parte digamos, de ese deber moral es lo que, y de esa invitación es lo que pretendo en este corto espacio dejar para todos los asistentes y de entender por qué hoy el equipo de cumplimiento debe sumarse a esos canales de rendición de cuentas para sus grupos de interés y poder contar y dar un parte de tranquilidad de que se están haciendo unas actividades muy valiosas que en últimas aportan a la perdurabilidad y sostenibilidad de la organización. Entonces, pues tal vez el primer mensaje es, cada vez que se tiene mayor poder y mayores responsabilidades y los equipos de cumplimiento cada vez han logrado un lugar dentro de las organizaciones, no solo porque cada vez se les ha entregado la autonomía e independencia para poder hacer su rol, conlleva pues determinados deberes y dentro de esos deberes está pues la rendición de cuentas. Y eh, esta rendición de cuentas conlleva además un reto adicional y es contar adecuadamente qué estamos haciendo. Y aquí pues tal vez lo más importante es no tener la tentación de irnos a contar de pronto o rendir cuentas como si fueran informes pasarela. Y yo hablo de informes pasarela como aquellos donde yo salgo y cuento todo lo guau, porque justamente el equipo de cumplimiento a veces tiene unas responsabilidades que no son tan guau y donde tiene que contar algunos aspectos que no están saliendo tan bien dentro de la organización. Entonces, pues es como un mix al que hay que tener, contar muchas cosas chéveres que se están haciendo, la debida diligencia que se está teniendo para tranquilizar a los grupos de interés, pero también saber que hay aspectos que no son tan positivos que hay que saber contar y a quién le debo contar. Entonces, básicamente en este espacio les voy a contar un poco el contexto de los últimos meses que ha estado bien movido a nivel internacional de por qué es importante la debida diligencia, la reportería y elevar un poco los contenidos de transparencia hacia terceros, a quién debemos revelar y cuál es el propósito central, digamos, de esta rendición de cuentas. Y yo arrancaría diciendo que uno de los grandes actores que ha venido moviendo el tema no específicamente rendición de cuentas, sino transparencia, pues ha sido la OCDE. La OCDE ha sacado este año dos actualizaciones muy importantes. Me voy por la de gobierno corporativo, que muchos de ustedes conocerán en septiembre. eh, la primera semana de septiembre, la OCDE en conjunto con el G20 va a conocer una gran actualización que hacía los principios de gobierno corporativo, principios que han liderado la historia y la evolución en el mundo
y en las regulaciones y las implementaciones de las empresas del marco de gobierno corporativo. Y lo más innovador que traía esta actualización era que creaba un capítulo especial de sostenibilidad y resiliencia. Y dentro de ese capítulo de sostenibilidad invita a las organizaciones a trabajar en 6 pilares. Cómo mejorar la revelación de información para los accionistas, potenciales inversionistas, cómo asegurar pues un conjunto de políticas y de principios que la organización debe desarrollar de manera efectiva, pero cómo seguir profesionalizando el rol de la junta directiva, pero yo diría que dentro de los grandes retos está revelar información financiera y no financiera, y dentro de la información cualitativa, específicamente el equipo de cumplimiento pues tiene un rol muy importante. Y en la parte de sostenibilidad, pues cómo también aportar como segunda línea de defensa dentro del gran sistema de control interno que se viene abarcando en Latinoamérica, cómo cumplimiento se suma y aporta como ese parte de tranquilidad que necesitan los grupos de interés en que se están haciendo actividades y se están haciendo unos trabajos que de alguna manera aportan al aseguramiento. Y por otro lado, también surgieron a mitad de año las directrices para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable. Y muchos de los que están aquí conectados probablemente digan, bueno, pero eso es para multinacionales. Sin embargo, es importante conocer este contexto y estas tendencias, porque poco a poco se van replicando para las empresas de diferentes tamaños. Y sobre todo, me parece importante mencionar el enfoque de la conducta empresarial responsable que se ha venido trabajando desde finales de los años 70 y que se actualiza cada cierto periodo, pero hay un foco especial en los temas de integridad, anticorrupción y transparencia que impone un papel adicional a lo que hoy se estaba esperando en los equipos de cumplimiento. Y hay muchas expectativas respecto del tema de sostenibilidad y de este deber actuar positivamente y diligente de las empresas frente a terceros que hace que el cumplimiento tenga que involucrarse y conocer estas tendencias. Adicionalmente, si ustedes revisan en un reciente estudio que sacaba KPMG a través de Work Compliance, pues siguen evolucionando las ISO y las ISO han servido a los equipos de cumplimiento para medir cumplimiento normativo, temas de antifraude, temas de anticorrupción, pero una de las ISO en las que se viene trabajando es la 37302, que de alguna manera va a buscar promover y profesionalizar más el rol de cumplimiento y la efectividad de la gestión. Y dentro de la efectividad de la gestión es innegable que el tema de rendición de cuentas y de contar adecuadamente lo que se está haciendo con indicadores y con variables cualitativas se vea un tema que va a estar de moda y que va a estar presente. Y por último, pues sé que en estos días han hablado fuertemente sobre la importancia de los temas de sostenibilidad. Obviamente el informe de sostenibilidad que debe rendir las organizaciones dentro de la parte de ESG, el capítulo de gobierno, pues trae un desarrollo importante en los temas de ética, integridad y en la parte de riesgos y administración de riesgos, otro componente. Entonces, digamos que con este contexto existen otros elementos pues que se quedan por razones de tiempo por fuera, pero digamos estos últimos meses, esto ha sido como el foco que invita a contarles que hoy la rendición de cuentas es como un punto necesario dentro de las actividades y dentro de todo el diseño estratégico que los equipos de cumplimiento deben hacer para empezar a implementar muy en corto plazo si no lo han hecho ahora. ¿A qué grupos de interés se le deben rendir cuentas? Y tal vez esa es como la gran pregunta, porque si ustedes se sientan con personas de la organización, cuando se habla de rendición de cuentas, surgen como dos ideas. La memoria anual, que es el informe tradicional que la empresa le entrega a los accionistas y que en muchas empresas se suele subir a la página web para divulgar qué se está haciendo en varios aspectos. Pero también están los informes trimestrales que se llevan a los comités de cumplimiento o comités de apoyo a la Junta o directamente a la Junta. Sin embargo, el abanico de grupos de interés a los que cumplimiento debe dirigir esta rendición de cuentas es superior. Ya lo vamos a ver. Pero detrás de todo esto hay un mensaje y es que hoy los grupos de interés necesitan tener confianza en que la empresa está siendo conducida de manera idónea y adecuada por las personas correctas, con las políticas y en los estándares correctos, de manera que cualquier grupo de interés que vaya a interactuar con una organización se sienta tranquilo en que se está haciendo bien la tarea. Y por eso, entonces, cumplimiento lo que hace es acompañar un poco con su trabajo la perdurabilidad y yo
lo hablo de una manera más genérica, la sostenibilidad de la organización. Entonces, hace muchos años, cuando se hablaba de grupos de interés, el prioritario era los accionistas y se decía que a ellos hay que proteger. Sin embargo, hoy las organizaciones tienen un deber de contar que se están manejando bien y que están haciendo las cosas adecuadamente y con los estándares esperados, de manera general para generar confianza a todos los grupos de interés, no solamente los accionistas. ¿Y cuáles son esos grupos de interés o relaciones claves que Cumplimiento debería tener en su mapa? Por supuesto, la primera y la que ha desarrollado más desde una perspectiva de gobierno corporativo es los accionistas e inversionistas. Y los accionistas, porque además, dentro de las teorías de gobierno corporativo, han delegado ese rol de dueños a la administración para que la administración, desde las tres líneas de un sistema de control, realicen un conjunto de actividades y de programas que le permitan dar un parte de tranquilidad en que su inversión está siendo protegida y que no se va a perder por malas prácticas en la organización. Entonces, los accionistas y los inversionistas hoy esperan, tienen una expectativa amplia de más revelación de información, no solo la información financiera que era la que tradicionalmente se llevaban las asambleas, o si yo tenía inversionistas que estaban durante un periodo, sobre todo para empresas pequeñas o emprendimientos, eh, tal vez el foco natural era trabajemos en mostrarle cómo van las cifras, pero hoy ya los inversionistas no esperan solo cifras, esperan cuénteme quién toma las decisiones en su organización, cuénteme qué mecanismos de control tiene su empresa. Y por eso entonces, digamos, Cumplimiento tiene que unirse y enlazarse fuertemente a esa rendición de cuentas que la empresa como un todo le hace a sus accionistas y a sus inversionistas. Y estamos próximos a empezar los 3 primeros meses del año las asambleas de accionistas. Y ahí viene la memoria. Y yo suelo recomendar, y lo he hecho, incorporar un capítulo especial de qué está haciendo Cumplimiento en esa memoria anual para que los accionistas sepan que el área de cumplimiento viene haciendo trabajos de aseguramiento que en últimas tratan de minimizar el riesgo. El segundo gran bloque de grupos de interés que es interno es la junta directiva, los comités de apoyo y el llamado comité de cumplimiento. Y dentro de esa perspectiva, pues obviamente nos hemos acostumbrado a revelar y a rendir cuentas a la junta directiva muy desde la perspectiva antilavado. Pero hoy el marco de actuación de cumplimiento es superior. Hoy ya incluso no solamente ven temas de ética, antifraude, anticorrupción, hay ya responsabilidades en materia de sostenibilidad producto de los temas ambientales, recursos humanos, defensa y protección de los derechos humanos fundamentales de los colaboradores. Entonces, digamos que el abanico de responsabilidades de cumplimiento es superior y hay que llevarle a la Junta Directiva un informe ejecutivo corto, muy estratégico, pero que sepa que se están haciendo tareas que abarcan esos roles que se esperan de cumplimiento. Y como comités de apoyo, yo creo que unos destinatarios naturales a los que a veces el equipo de cumplimiento de pronto no le ha sacado el espacio para poder presentar, así sea de manera muy corta, es el comité de auditoría y el comité de riesgos. Usualmente en el comité de riesgos, si es que lo tienen en las empresas de manera separada, se suele medir el apetito de riesgos, pero adicionalmente, dentro de ese mapa, antes del apetito, dentro de ese mapa de riesgos, casi siempre salen los temas de corrupción, fraude, desalineación de la cultura ética, y ahí cumplimiento con su trabajo y con su gestión diligente puede aportar y entregarle al comité de riesgos información valiosa, de manera que tranquilice en que la administración está haciendo una cantidad de actividades bien, pero que hay un monitoreo y un seguimiento que hace permanentemente el equipo de cumplimientos. Y de manera separada, desde el rol de auditoría, como tradicionalmente las juntas directivas veían los temas de antilavado, pero no les sacaban un espacio fuerte a ver los asuntos de cumplimiento, lo que se ha venido haciendo es que se está delegando en el comité de auditoría esa revisión de aseguramiento y de control que debe tener la organización y el espacio natural donde cumplimiento debería estar presentando por lo menos trimestralmente informes es en el comité de auditoría. Y va a depender mucho de la estructura de las organizaciones el comité de cumplimiento. A veces el comité de cumplimiento se utiliza para ver casos puntuales. Sin embargo, yo creo que requiere un rediseño y una reingeniería para que ese comité se vuelva un comité además estratégico que acompañe la labor de cumplimiento para que el cumplimiento no se quede solo, pero que además los que conforman ese comité tengan un nivel muy orientado, con foco a riesgos, que no se cruce pues con el comité de riesgos, pero que sea un veedor
de que se están haciendo las tareas en materia de cumplimiento adecuadas. Entonces, para mí, digamos, desde el punto de vista de órganos de gobierno, un segundo grupo de interés es la Junta, los comités de apoyo y el comité de cumplimiento. De hecho, dentro de las prácticas ya se viene sugiriendo que dentro del comité de cumplimiento se tenga al menos un director del consejo de administración o de la junta directiva, lo que le da un nivel importante y que hace que la forma de contar lo que se está haciendo y la forma de hacer reportes a este foro cambie como se venía haciendo en el pasado. Un tercer grupo de interés son los proveedores y aliados y clientes. Proveedores y aliados, dirían ustedes, pero si antes, por el contrario, yo los monitoreo y esperamos que la cadena de abastecimiento tenga unos estándares. Pero cuando cumplimiento hace trabajos de Sí. comportamiento, ni hay un riesgo de desalineación con la cultura que tiene la organización, de alguna manera tiene que contarle a esos proveedores y a esos aliados que está haciendo unos trabajos que también los protegen a ellos. Entonces, desde el punto de vista estratégico, tener rendición de cuentas para proveedores y aliados es importante. Y ni hablar de los clientes. Si hoy los clientes, especialmente las nuevas generaciones, en empresas que yo crea que están actuando diligentemente y que no están inmersas a un tema reputacional, con mayor razón hay que ser muy creativos para, con el equipo comercial, ver qué se cuenta de lo que hace cumplimiento a los clientes de manera que los tranquilice sin que se vuelva un informe tedioso y algo que nadie va a leer, ¿cierto? Y por último, pues la gran expectativa que tienen las autoridades, los supervisores y los órganos de control. Tanto la auditoría interna como la auditoría externa suele hacer trabajos para revisar qué cumplimiento esté haciendo, pues cumpla con su rol, especialmente trabajos en cumplimiento normativo, especialmente en Guatemala, porque se tiene para el sector financiero regulada la función, y para el tema de antilavado de ML, que es lo que tradicionalmente los supervisores y los órganos de control han visto. Pero hoy dentro de los planes de trabajo, como tercera línea de defensa de la auditoría especialmente, se viene revisando también dónde está la forma como se mide y cómo se rinde cuentas del equipo de cumplimiento. Entonces, este es otro grupo de interés que hay que entender y que hay que trabajar fuertemente para tranquilizarlo y para mostrarle que se están haciendo las tareas como corresponde. Y hay un equipo que siempre está como en duda de si realmente habría que rendirle informes o no, que es el equipo de comunicaciones y mercadeo de las organizaciones, pero yo creo que hay que sumarlo como un aliado, porque hay momentos especiales donde la compañía sufre de impactos reputacionales por pérdida de confianza de alguna actuación específica, no necesariamente porque la junta no esté actuando bien o porque el presidente de la compañía no esté actuando correctamente, sino que a veces el público en general tiende a atacar por temas de transparencia o por malas prácticas a la organización, y creo que el equipo de cumplimiento tiene que sentarse y contarle lo que hace, especialmente para que comunicaciones y mercadeo conozcan de su gestión y sea un articulador y puedan ayudar en momentos adecuados cuando se presenten estas situaciones reputacionales a unirse y a tranquilizar al público. Primero que se cuenta con un área de cumplimiento, pero además que se están haciendo gestiones con muy buena calidad. Y entonces, pues en esa línea, digamos, ¿cuáles son las expectativas de estos grupos de interés? Yo diría que son muchas. La primera es que el cumplimiento tiene un rol de aseguramiento combinado con la primera línea, con la administración, y eso es parte de lo que hay que mostrar, que ese rol combinado, es decir, cumplimiento no es un área aislada, que si bien es independiente, autónoma, trabaja en equipo con toda la organización, es un aliado y es un asesor de manera preventiva, pero también es aquel que puede influenciar una decisión relevante cuando se encuentre que no se está actuando correctamente y la organización pueda ser impactada por un riesgo de los que tenemos mapeados. Segundo, que al ser segunda línea de defensa y ser parte del sistema de control interno, que eso ya hoy por COSO y por todos los modelos internacionales, cumplimiento es más visible y tiene unas responsabilidades, pues contar dentro de la rendición de cuentas que se hacen trabajos especiales, que se cuenta con un equipo profesional idóneo, que se hace un monitoreo a lo largo del año en diferentes temáticas, pero que adicionalmente se monitorea primero el actuar y el riesgo conductual del equipo ejecutivo y se monitorea y se hacen trabajos especializados sobre el cumplimiento de normas y políticas. Y para cada grupo de interés, cuando se va a diseñar esta rendición de cuentas, pues hay una cantidad de expectativas y una información muy segmentada y muy diferenciada que hay que trabajar, que eso se conecta un poco con el siguiente, último punto del que yo les iba a hablar, que era el propósito. Entonces, digamos que los grupos de interés tienen unas expectativas y es, cuénteme información de la empresa que desde mis intereses me deje tranquilo en que la empresa está siendo bien conducida. Pero
No es lo mismo la rendición de cuentas para un accionista, para una junta directiva, para un proveedor, para un medio de comunicación o para un supervisor. Entonces creo que las expectativas son diferentes y eso invita a que yo tenga que trabajar en una estrategia segmentada de mi rendición de cuentas y mi reportería, muy enfocada a generar mayor transparencia sin entregar de pronto información que para cada grupo de interés sea necesaria. Y por último, pues con la auditoría interna y externa y con las entidades, lo más importante en la rendición de cuentas y las expectativas que ellos tienen es que yo sí estoy haciendo mi tarea. Y por eso el mismo supervisor y los reguladores en el mundo han tratado de establecer los mínimos que esperan de un informe. Lo han hecho más para antilavado, pero yo creo que esos indicadores y esos mínimos que establece la regulación le ayudan a los equipos de cumplimiento para saber cuáles son como las temáticas y los contenidos mínimos de una rendición de cuenta que quisiera ver una entidad que nos vigila o la misma auditoría. En últimas, digamos, los equipos de cumplimiento tienen un deber superior con todos sus grupos de interés y ese es como cambiar un poco el paradigma. No, no tengo un deber solamente con la junta directiva, con los comités donde puedo participar, sino tengo un deber con todos los grupos de interés de la organización. Y en cuanto a que además de diseñar y ejecutar unas actividades profesionales, dirigentes, robustas, debo contar que estoy haciendo la tarea, sobre todo para que todos mis grupos de interés se sientan tranquilos en que hay una segunda línea que está buscando aseguramiento y que está buscando proteger la organización de malas prácticas. Y digamos que desde esa perspectiva, tal vez yo iría cerrando en que viene un propósito muy importante a trabajar y es cuando ustedes diseñen la estrategia de la organización, cuando ustedes trabajen en cómo se van a mover cada año y estamos en las épocas en las que todo el mundo empieza a diseñar y a planear cómo va a ser el rol de cumplimiento para el otro año. También diseñan ese marco de comunicación y esas relaciones claves a las que ustedes le van a trabajar y dentro de esas, pues obviamente, qué información le van a comunicar a sus grupos de interés. La estrategia es, ¿qué voy a contar? ¿Cómo lo voy a contar y a quién le voy a contar? Y obviamente hay cosas positivas que pronto dicen, eso sí se lo puedo poner a todos mis grupos de interés, pero hay aspectos que no son tan positivos. Cuando uno ve, por ejemplo, el índice de Dow Jones, que exige que dentro de sostenibilidad, en el capítulo de gobierno, las empresas cuenten cómo les ha ido con la implementación de la cultura ética, uno encuentra un desafío muy grande y es, por ejemplo, los despidos, las desvinculaciones que se han tenido que hacer por empleados que hacen malas prácticas. Pero eso es parte, digamos, de lo que se espera a nivel de grupos de interés que se revelen. Si está permeando la cultura ética, qué están haciendo cuando algún colaborador o algún proveedor no se porta bien y contar esas sanciones o eh, sí, esas medidas que se han implementado en la organización es un desafío dentro de la rendición de cuentas, pero a veces hay que hacer y hay que hacerlo según el grupo de interés y hay que contar lo bueno y lo malo, solo que hay que saberlo contar y parte, digamos, de ese gran foco de contar lo bueno y lo malo es cómo yo desde el punto de vista de comunicación me encargo de una manera muy efectiva de compartir y comunicar que el cumplimiento está haciendo una tarea exitosa. Entonces yo diría, Ingrid, que este es el preámbulo un poco de la invitación a todos los equipos de cumplimiento a pensar un poquito más ambiciosamente. Yo digo que cuando yo me imagino la rendición de cuentas, me imagino las gallinitas cuando están cacareando que van a poner un huevo, que cuentan que van a poner un huevo. Yo creo que los equipos de cumplimiento deberían pensar, bueno, yo también tengo que contar qué estoy haciendo. Ahora lo que lo tengo que hacer es de una manera estratégica y con un propósito y ya el cómo hacerlo, creo que es parte, digamos, del gran rediseño y la innovación que corresponde hoy a los equipos de cumplimiento. Pero mi invitación es, hay que contarlo adecuadamente a todos los grupos de interés y cumplimiento tiene una tarea superior de sumarse a todos los mecanismos de revelación de información que tiene la organización para dar un parte de tranquilidad. Gracias, Elizabeth. No, la verdad que es impresionante realmente tocar este tema, porque al final nos afecta a todos, o realmente no es tanto que nos afecte como que al final de cuentas, sin importar el país donde estamos, que al final aquí ahorita, hoy estamos reunidos desde Argentina hasta México, participamos inclusive de países y un saludo a todos nuestros amigos de República Dominicana que veo que están conectados. O sea,
todos estamos sujetos precisamente a esa rendición de cuentas como tú bien lo mencionas. Y me quedo con esto. Me encantó cuando decías el tema de mantener la expectativa y el propósito, ¿no? A veces tal vez trasladas las cosas a los grupos que tal vez no necesitan esa información y nos quedamos un poquito cortos en los datos que tenemos que trasladar. Y justamente partiendo de todo esto que tú nos acabas de dar, ¿cierto?, a conocer y nos has dejado una gran reflexión, yo te diría, ¿cuáles son, en función de todo lo que tú acabas de compartirnos, esos desafíos comunes que has identificado cuando tú estás apoyando a los equipos hacia sus juntas directivas, ¿cierto? En esa preparación hacia las juntas directivas. ¿Cuáles, si lo trataras de concentrar en dos, tres puntos, cuáles son? Y yo diría que los grandes desafíos se dividen en tres. Un poco revelar es importante, pero hay que cuidar no revelar asuntos estratégicos o confidenciales de la organización, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice, bueno, yo voy a trabajar en el informe de sostenibilidad o en la memoria anual y voy a dar un reporte de cumplimiento, hay que tener ese cuidado y ese equilibrio entre mostrar debida diligencia sin entregar la fórmula de la Coca-Cola para que terceros la puedan usar. Y el mayor reto lo tiene cumplimiento y riesgo. Yo recuerdo que cuando yo participaba en la elaboración de las memorias anuales, pues me entregaban las dos áreas una información súper valiosa, pero yo decía, bueno, pero esto está destinado a todos. La voy a publicar en la web, lo va a conocer todo el mundo. ¿Qué de todo esto puedo contar y qué no? Porque no voy a contar el modelo que diseñé para prevenir justamente o para poder identificar personas que se están comportando mal dentro de la organización, porque algo, pero sí puedo contar cuáles han sido los indicadores y los resultados claves que me han permitido prevenir ciertas conductas. Y también en esa línea, el segundo punto es contarlo mal. Los equipos de cumplimiento infortunadamente tienen de primera mano situaciones desalineadas y tienen malas noticias, a veces un fraude a pesar de que se hizo una cantidad de actuaciones de debida diligencia. Y yo creo que hay que contar, pero saber contar ese es otro desafío. Lo malo, que no, lo que no está saliendo tan bien, pero contarlo adecuadamente sin generar una crisis. Porque probablemente yo a la Junta le pueda contar con el detalle cómo fue el fraude de la organización, pero probablemente en la página web no puedo generarle a todos mis grupos de interés una crisis porque la empresa está siendo sujeta a fraude, algo que le ocurre a todas las organizaciones. Hay que contarlo, pero yo creo que contar lo malo es un desafío, contar los elementos claves sin pasarse y entregar la fórmula de la Coca-Cola. Y tercero, comunicar de una manera sencilla y que todo el público me entienda. Yo creo que hay una tentación natural de hablar técnicamente, porque además nos movemos en un mundo muy experto, nos pasa también a los abogados. Yo soy abogada que solemos hablar muy técnico y a veces el público no nos entiende. Yo creo que la rendición de cuentas debe tener una premisa básica y un desafío es comunicar sencillo, efectivo y también medir un poco la cantidad de lo que voy a decir. Cuando uno va a la junta directiva, usualmente le dan 5 o 10 minutos máximo y eso sí hay mucha generosidad porque la junta tiene que ver muchos temas. Pero también cuando uno le abren espacio en la memoria anual, probablemente le dicen 2 párrafos para que cuentes lo que estás haciendo. O si uno va al equipo de mercadeo y le dicen, listo, le vamos a contar a los clientes que hay una línea ética, que se hacen unos trabajos, tienes 2 líneas para hacerlo. Creo que ese reto de comunicarlo sencillo, simple y saber qué quiero contar es muy importante. Entonces, para mí esos son como los 3 desafíos. Sí. Gracias, Elizabeth. No, buenísimo. La verdad que muy claro. Y si le sumamos a esto, tú mencionabas también el tema de sostenibilidad, que es un tema que hemos venido abordando en los anteriores 2 días. De alguna forma hemos notado que los equipos de cumplimiento han sentido un poco como de susto, ¿cierto? Como, bueno, teníamos ciertos elementos que hemos estado abordando dentro de la organización, sin embargo, los entes reguladores y de acuerdo a los grupos de interés en donde ahorita tienen relaciones comerciales, han empezado a presionar más porque se visibilice esta trazabilidad en materia de sostenibilidad dentro de las organizaciones, más métricas de impacto, más elementos de qué están haciendo. Y aquí viene entonces la pregunta para ti, Fernando, porque obviamente nos ilustraba Elizabeth cómo lo estaban haciendo, pero ahora cuando entran todos estos otros elementos que no necesariamente los equipos de cumplimiento los estaban, digamos, mapeando, eh,
¿Cómo ves tú esta oportunidad obviamente de integrar todos los elementos que aborda la sostenibilidad a estos informes, a esta rendición de cuentas? Voy a asumir que era para mí, Fernando, y no para Fernando Sí, Perenas. perdón, Fernando Morales, Pero, sí. sí, no, la oportunidad, es que más que la oportunidad está la necesidad, diría yo. O sea, ya no es creo que en algún momento sí se pensaba como lo decía Elisa, me gustó esta frase, reporte pasarela, digamos, de enseñar lo bonito y lo bueno que está haciendo, pero ahora sí es más como una necesidad porque la sostenibilidad ya no pasó a ser, o sea, ya pasó a ser un tema de riesgo, de manejo de riesgo, de reputación, riesgo financiero, y nosotros lo vemos, y esto no es solo para empresas grandes multinacionales, o sea, cada vez más y más se va pidiendo para empresas medianas y pequeñas y en nuestras economías, y lo hemos visto con en Guatemala, en Honduras, México, etcétera. Entonces sí hay una oportunidad de incorporarlo y de hacerlo de una manera inteligente, es decir, de una forma en que compliance y diferentes pues, personas involucradas en este tema puedan, o sea, puedan incorporarlo ya, identificar ya estos elementos de ESG, de riesgo de ESG, en las actividades que ya se están haciendo. Y es el consejo que yo siempre le doy cuando trabajo con empresas pues en todo el mundo en este tema, es hacer un análisis interno, y más cuando se viene empezando en estos temas, ¿no? Pero hacer un análisis interno de dónde mi empresa ya está teniendo ciertos riesgos ambientales y sociales, y poder tratarlos de una forma, pues, como ya integrada, para que no se sienta como un golpe y como solo un requisito más de sus stakeholders. Sí, yo creo que lo que tú mencionas es súper, súper importante, o sea, y yo lo enfocaría como que al final es entender cómo le agrega valor a la organización y no solamente como un tema de requisito o como lo ilustraba Lisa de informes pasarela. Sí, definitivamente tiene que hacerle sentido absolutamente a todos. Y aquí, partiendo un poco de esto que tú nos compartes, yo te quisiera pedir, ahora, Fernando Pérez, tomando en cuenta la experiencia que han tenido en Grupo Proesa, realmente ustedes han sido, digamos, un claro ejemplo de que las cosas se pueden hacer, que realmente pues toma tiempo, esfuerzo. Sin embargo, migrar no solamente a cumplir las cosas y que sean solamente temas regulatorios, sino que realmente sean elementos, como decía, que le agreguen valor, que sean estratégicos para la organización. ¿Cómo tú nos ilustrarías en esa ruta, cierto? En llevarlo hacia ese más allá, de que no solamente sean temas de rendición de cuentas en temas regulatorios, sino realmente de que le agreguen valor al negocio. Gracias y antes buenos días a todos. Bueno, me gustaría empezar con un dato. Creo que a veces hay una percepción incorrecta en donde cuando empiezan las empresas a trabajar en ética y cumplimiento, he escuchado mucho que a veces, oye, la operación se hace más compleja, pierdo competitividad, etcétera, ¿no? Pero creo que es todo lo contrario. Y la otra vez me encontré con un concepto que me hizo mucho sentido, que se llama la prima ética. Y hay un ranking o una certificación de las empresas más éticas del mundo, donde participan empresas como Apple, está creo que Cementos Progreso de Guatemala, está Bimbo de México, y ellos comentan, o uno de los enfoques es el vínculo entre el comportamiento ético y la mejora en el desempeño financiero. Y arrojan un indicador que las empresas que le apuestan a los temas de ética son en promedio 14% más rentables que que no lo hacen, ¿no? Entonces creo que es un dato importante. Y en esta línea, pues bueno, en la línea del reporteo, cuatro ideas que para mí se me hacen fundamentales. Primero que nada, hay que trabajar en el diseño, hay que diseñar nuestro programa. Podemos caer en la tentación de que nos gustó algo que hace otra empresa, que puede ser ahora sí que puede traernos ideas, pero no copiar. O sea, creo que nuestros programas deben de ser trajes a la medida, eso es fundamental.
El segundo es conocer bien al negocio, dónde está mi industria, cuáles son mis riesgos. El tener esa información también es primordial para con toda esta información ir definiendo, pues bueno, qué es lo fundamental que tengo que estar viendo, qué es lo importante y qué no es tan importante, porque a veces hay tantas cosas que hacer que nos podemos perder. Entonces, el tener elementos y tener prioridades va a ser básico, ¿no? Y el cuarto tema, pues bueno, asegurarnos que nuestros reportes, y creo que lo comentaba muy bien Elisa y también Fernando, tienen que ayudar a la operación a mejorar, tienen que traer ese mensaje de mejora, de mejora continua. Tienen que ser reportes que le sirvan a la operación en el día a día. Y me gustaría cerrar esta participación con dos ejemplos. En Grupo Proesa tenemos una empresa que se dedica a temas de telecomunicación, que por el propio giro tiene contratos públicos. Entonces, para mí, indicadores importantes o temas importantes a estar informando, pues bueno, es todo lo que sea en materia de anticorrupción, ¿no? O sea, cómo estamos en gestores, cómo estamos o se detecta algún pago que no tenga soporte. Estamos monitoreando constantemente temas de adjudicación de contratos, etcétera. Son temas muy relevantes para esta empresa. Por el otro lado, tenemos una empresa que está en temas de la agroindustria, y parte de sus procesos, pues requerimos comprar fruta. Entonces, el entender cómo estamos en ese suministro de fruta, nosotros como empresa, pues bueno, tenemos un compromiso total con el respeto de los derechos humanos, pero cómo está mi cadena de suministro, porque de cierta forma también soy responsable. Entonces, en el tema de agroindustria, poder informar cómo estoy en mi cadena de suministro, y en mi área de telecomunicaciones poder informar cómo estoy en temas de anticorrupción, son ahora sí que indicadores sensibles que son del interés de mis consejos. Gracias. No, a ti, gracias Fernando, qué grandes ejemplos porque creo que ilustra mucho lo que nos comentaba también Elizabeth, ¿no? O sea, qué comunicar y a quién se lo vas a comunicar, ¿no? O sea, y aquí queda perfectamente reflejado, sobre todo que también son temas muy puntuales que yo creo que no solamente impactan, digamos, a ese grupo, sino también a tus clientes, que ahora realmente son un grupo muy afecto, obviamente, a ver realmente cómo las empresas se están conduciendo, que era uno de los 4 grupos que nos mostraba también Elizabeth en la presentación. Y aquí tú tocas otro punto importante, el tema de las métricas, ¿cierto? Cuando hacías la acotación de estos 2 ejemplos. Y yo creo que es una de las cosas que a veces cuando estás preparando estos informes y tienes que escoger cómo o qué es lo que vas a trasladar, puede crear un poquito de inquietud. Y en este caso, Elizabeth, ¿cómo tú nos recomendarías cómo estructurar esa reportería y escoger como esas metas o esos resultados claves a trasladar? Porque ya bien dijiste, tenemos un párrafo, 2 párrafos o 5 minutos para entrar a la junta y claro que lo platicábamos un poco antes de empezar el panel, ¿no? Que tienes 10 minutos, si bien te va, y qué es lo que vas a presentar, o sea, cuáles serían esa estructura, digamos, micro, para poder realmente en poco decir mucho. Ingrid, pues yo diría que hay como dos grandes aspectos para poder hacer pues una reportería como efectiva. Lo primero es que se necesita recapitular y tomar como la estrategia que se pintó al inicio, pero no solo la estrategia de cumplimiento, sino la estrategia corporativa. Lo peor que le puede pasar a un equipo de cumplimiento es llegar con unos indicadores y con unas métricas que no conversan con la estrategia y el foco que ha tenido la organización. Si la organización tiene como foco este año, no sé, expandirse internacionalmente,
cumplimiento está haciendo un trabajo que no tiene nada que ver con eso, inmediatamente hay una desconexión. Entonces yo diría que el gran mensaje para ese diseño corto, efectivo, es unirse la estrategia de cumplimiento con la estrategia corporativa. Y lo segundo es ser coherente con lo que he venido contando en el pasado. Los grupos de interés hoy conocen muy bien las organizaciones. No se sorprende cuando habla de ciertas empresas que son un cliente, un proveedor, un colaborador, conocen demasiado bien las organizaciones. Y los grupos de interés están esperando que yo le entregue información de valor. Pero lo peor que puede pasar es que yo lo sorprenda con hechos que han pasado durante los últimos 5 años que son relevantes y que nunca los comuniqué. Entonces creo que hay que mirar un poco la evolución histórica, ser muy creativos y tener como un marco de comparación. Si este año se deterioró producto de reportes de la línea ética, no sé, una práctica inadecuada como falsificación de documentos, por decir algo, y esto no había pasado, pues lo cuento, pero tener como mucho cuidado en que la historia refleje lo que estoy comunicando a los grupos de interés para que no se sorprendan y que esté muy atado a la estrategia corporativa versus la estrategia de cumplimiento. O sea, coherencia en general, yo diría que es como la gran conclusión. Excelente, Elizabeth. Ahí lo he subrayado porque me parece súper importante. Yo creo que también a veces cuando se plantean los valores de la organización y se establecen como los valores corporativos, nos falta un poco eso, ¿no? O sea, lo estableces, pero no tiene mucho que ver con las acciones que luego le siguen. Entonces creo que puede ser una muy buena oportunidad para hilar justamente eso, desde que estructuras tus valores, las acciones que vas a hacer, junto con los reportes y esta rendición de cuentas. Y de cara a esto también, yo tengo una inquietud que, que no va muy lejos de la realidad que tiene ahorita Latinoamérica y es todo lo que está pasando a nivel temas de inversión y la dinámica económica, de inyectar muchísimo más hacia el crecimiento de las organizaciones. Y aquí, Fernando Morales, te quería consultar porque obviamente eso se construye en base a la confianza, ¿no? O sea, requerimos, realmente no hay, yo no conozco el primer fondo que haya invertido en una organización, sino ha confiado obviamente o en los fundadores o en el modelo de negocio, en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú justamente que esta rendición de cuentas, ¿cierto? Este ambiente de transparencia a nivel de compartir los datos ha contribuido a construir esta confianza? Sí, no, definitivamente. Y me quedo con, o sea, empiezo con lo que mencionaba Elizabeth de la coherencia, ¿no? Entre lo que estamos haciendo y lo que estamos comunicando a nuestros grupos de interés. Y porque nosotros lo hemos visto mucho en la región, pues nosotros hacemos inversiones de private equity en mercados emergentes, hemos hecho mucho en el Caribe, mucho en América Latina. Y como inversionistas, pues nos importa mantener esa relación de confianza. Y lo abordo un poco desde el tema de ESG, que es como mi especialidad, digamos. Y el tema de ESG, de sostenibilidad, a veces tal vez no es tan claro para las empresas actualmente, pues viene siendo algo relativamente nuevo a la región. Entonces a veces da mucho miedo a las empresas les da un poco de miedo de no saber qué es lo que deben comunicar, ¿no? Pero para eso pues estamos nosotros como socios. Y nosotros como administradores de fondos tenemos nuestros inversionistas que les importa muchísimo el tema de ESG y les importa muchísimo la transparencia en ese sentido. Y aquí estamos hablando de temas de que si ellos no ven una coherencia y transparencia en estos reportes, o sea, se pone en riesgo inversiones de millones de dólares y nosotros lo hemos visto, o sea, se puede hasta dañar una relación con un potencial inversionista al punto de no recibir inversión de parte de ellos, ¿no? Y repito, o sea, esto es no solo en economías grandes, sino que en esos países, mercados emergentes, lo hemos visto, ¿no? Y para nosotros, el hecho de poder capturar información y de forma muy importante, poder mitigar cualquier riesgo ambiental, social, gobernanza que podamos identificar y ser transparentes con eso es lo que nos va a ayudar a mantener esa relación sana y una relación de confianza. Y como decía, o sea, son casos en los que eh, muchas veces tenemos que trabajar con las empresas para hacerles ver la importancia de este tipo de reportes de ESG. Y o sea, me quedo en esa línea por ser creo que un tema relevante, pero aplica para todo el tema de reportajes. Y muchas veces como que no entienden la importancia de abordar esos temas, pero ya luego, pues, cuando empiezan a ver el valor
ahí ya como empezamos a ver que hay un esfuerzo más, como más claro y genuino en poder capturar esa información. O sea, obviamente tal vez no quieren, tal vez no conocen y tal vez no quieren darnos a entender que hay un riesgo ambiental en alguna parte de las operaciones. Y lo estamos, como te digo, es natural vivirlo y verlo en empresas en las que uno tal vez no piensa que va a haber algún riesgo ambiental por ser una empresa, digamos, de energía solar, pero vemos que hay otros temas sociales, ambientales que hay que ver. O sea, hay veces que las empresas no lo identifican, pero para nosotros la transparencia en decirnos como inversionistas, sí, tenemos estas actividades, hemos identificado que aquí hay un riesgo social, ambiental, lo trabajamos juntos y identificamos pues planes en la debida diligencia para poder mantener la relación. Pues al final, como dices, un inversionista, lo que se dice siempre, no invertís en una persona, no tanto en una empresa, y eso aplica en muchísimas cosas de la vida, creo yo. Y como te digo, es algo que a nosotros nos importa y que a nuestros inversionistas les importa. Entonces, y es información que llega, o sea, esa es la otra cosa creo que mencionaba Lisa, o sea, no es información que se queda en un reporte, sino que de verdad es información que sube y que pues luego tiene tiene su efecto. Y no, o sea, para nosotros es súper importante tener esa confianza porque, o sea, aparte nosotros hacemos tipos de inversiones a veces en los cuales lograr ciertos hitos de impacto te dan más beneficio como empresa. O sea, que tenemos inversiones en las que, digamos, $500,000 en un tema de fintech, y si logras llegar a 1,000 clientes mujeres, te reducimos la tasa de interés por un 1%, por ejemplo. Y ahí tiene que haber mucha confianza para nosotros poder medir ese impacto y saber que lo están logrando de verdad, ¿no? Y obviamente hablar repercusiones si no hay transparencia y si no hay confianza en los datos. Entonces, como digo, es esencial esa transparencia y que el inversionista lo pueda ver desde todos los ángulos. Correcto. Yo creo que tú tocas un punto muy importante, o sea, el hecho de mantener esa sana comunicación, esa transparencia en los datos, aunque no sean tal vez todo color de rosa, y creo que esto es un poco la reflexión, ¿no? Y lo han abordado los tres, o sea, no todo va a ser perfecto siempre, no todo va a ser bonito siempre, o sea, al contrario, o sea, de alguna forma la gente a veces puede esperar que las cosas no marchen bien, pero ahí viene es un poco esa parte propositiva de los equipos, decir, mira, esto está así y o podemos construir juntos, como tú dices, y encontrar, digamos, una salida, o estos son los planes de mitigación o de remediación, o estos son los planes de acción en relación a esto. Y justamente ahí, siguiendo en esa misma línea, Fernando Pérez, eh, ¿cómo, o sea, este reto, ¿cierto?, de proyectar estos riesgos a los que se está enfrentando, digamos, la organización, esta parte poco sexy que a veces hay que salir a contar y que puedes pasar hasta colores cuando entras a una junta directiva. O sea, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo aborda la junta directiva? Porque al final yo siento que ellos lo tienen que conocer, hay oportunidades estratégicas también detrás de los riesgos. ¿Cómo lo han manejado? ¿Qué consejos nos das? Pues para que no solo se quede como en ese trago amargo, sino bueno, ¿cómo lo aprovechamos? Gracias. Pues bueno, parto creo que cuando estamos trabajando en un reporte y sobre todo cuando vamos con a una junta, a una junta directiva, lo que llevemos tiene que ser de utilidad para el negocio, ¿no? Tiene que ser trascendente. Y tenemos que partir de la base de lo que no se mide, no se puede, no se puede mejorar. Ahorita, pues bueno, estamos ya cerrando año, ya estamos pensando en el 2024. Creo que es muy buen momento para que ahora nosotros como equipo de ética y cumplimiento nos sentemos, veamos todo lo que vivimos en este año y veamos para adelante qué es lo que queremos lograr en el año, ¿no? O sea, creo que tener esa visión hacia adelante y no ser reactivo, sino tener. Hay una frase que a mí me gusta, me mueve mucho, que somos, y dice, somos historia por hacer.
en ética y cumplimiento creo que aplica muy bien, ¿no? Entonces, el ir pensando cuál es la historia que queremos ser al final al final del próximo año, creo que es muy buena pauta. Y al punto al que quiero llegar es, a veces cuando vamos, y a mí y lo digo por experiencia, y volviendo a los temas que a veces yo les llamo temas estéticos, que creo que son muy relevantes, también el saber combinar el tema de riesgos, dónde están nuestras áreas de debilidades, también con las buenas noticias, ¿no? Porque a veces también el consejo, oye, pues, oye, también no caer. Oye, ya viene compliance y siempre nos traen las malas noticias. Creo que también el dedicar un tiempo a, oye, ¿qué estamos haciendo bien? Oye, ¿te acuerdas que te estoy contando una historia y te acuerdas que hace un año la situación en esta planta era esta? Pues oye, es esta, ¿verdad? Entonces, el ir contando esa historia de forma continua, de forma ordenada, que cuando vayamos a las juntas directivas, nuestro consejo ya está acostumbrado a ver, oye, siempre me traen la misma información y para ellos es muy fácil, oye, pues me voy al material de la sesión pasada y veo cómo estábamos y veo cómo estamos ahorita, el poder que puedan tener comparativos, creo que ese es un elemento esencial, ¿no? Que podamos tener indicadores que podamos mantener a lo largo del año. Uno de los desafíos que a mí me ha tocado enfrentar y ahorita estamos en esa transición, es muy fácil buscar los indicadores cuantitativos y es difícil migrar a indicadores cualitativos. ¿Y a esto qué me refiero? Les comparto dos ejemplos. Algo que nosotros continuamente estábamos informando a nuestras juntas directivas era el tema de capacitación. Pero en capacitación, pues nos limitábamos a decir, oye, en este año tuvimos 2 capacitaciones, de los 12,000 colaboradores que tenemos, se capacitaron 11,000, entonces estamos en un 90% y hasta ahí llegaba la información. Ahorita lo que estamos haciendo es, oye, pues bueno, ¿cuál es la lógica del material de capacitación que tenemos en cada año y de los procesos de capacitación que se está desprendiendo? Este año, pues bueno, estamos viendo que temas de antilavado siguen siendo un tema no claro para la organización, entonces tenemos un indicador de que nos tenemos que enfocar más en temas de antilavado. También para nuestro personal operativo hemos detectado que temas de Safe and Healthy son temas que todavía tienen áreas de oportunidad. Entonces eso me permite con mi área de desarrollo humano tener programas que sean integrales y que hagan una mejor empresa. Y el segundo ejemplo que les quiero compartir, y con esto concluyo, es el tema de la línea de denuncias. Nosotros tenemos una línea de denuncias muy bien establecida, pero en ciertos aspectos nuestros indicadores eran, oye, cuántas denuncias recibimos y cómo vamos con los cierres, ¿no? Pero a veces eso tampoco, los números a veces son muy fríos. Entonces ahorita estamos migrando más indicadores de, oye, cuántas denuncias tenemos de temas de discriminación, o cuántas tenemos de potenciales de fraude, o cuántas tenemos de mejora de nuestros procesos. Y en base a esos indicadores, pues tener planes de acción, que al final son los temas que son relevantes para nuestro consejo. Oye, con lo que estás detectando, pues, ¿qué estamos haciendo en temas de control interno? ¿O qué estamos haciendo en temas de desarrollo humano? A fin de ir siendo ir en un proceso de mejora continua, teniendo cada vez una mejor empresa. Gracias.
A ti, gracias Fernando. Excelentes ejemplos. Me gusta cómo lo vas abordando porque lo vas poniendo así como muy fácil reflejado en los ejemplos de tu organización. Y me quedo con justamente anteriormente hablaban de hacerlo sencillo, de hacerlo efectivo, ¿cierto? De hacerlo, usar comparativos para poder, digamos, entenderlo, hacer esa, como esa historia. Y con lo último que tú decías, o sea, hacerlo que sea como más vivible, me quedo como dentro de la organización, ¿no? Para poderlo trasladar. Y aún así, cuando trasladamos todo esto y aunando un poco lo que tú nos decías en un comienzo, Elizabeth, o sea, comunicar estos riesgos en los informes o en esta rendición de cuentas puede ser siempre eh, un reto, ¿no? O sea, porque trasladas la historia, pero ahí, digamos, metodológicamente, cómo se pudiera como terminar de elaborar, así como un poco como lo que nos compartía ahorita Fernando, o sea, para poder mostrar, digamos, cómo pueden superarse, digamos, esos riesgos que se están, digamos, evidenciando dentro de la operación. Pues yo diría que, sí, como tú lo dices, la comunicación de temas de riesgo siempre es un desafío. Y yo cuando veo los equipos tan rigurosos de riesgos y de cumplimiento explicando todo lo que han hecho, creo que hay un pecado del que podemos padecer todos y es ser muy técnico. Y palabras como operación inusual, operación sospechosa, riesgo residual, riesgo inherente, alerta, eh, a veces para el público al que yo le estoy dirigiendo una rendición de cuentas puede ser muy técnico. Yo veo en presentaciones a la Junta o en informes donde, por ejemplo, se pone la estructura y el organigrama de compliance, como para poder sustentar que es importante porque tengo un equipo, no sé, de 15, 20 personas, pero de pronto el organigrama no dice mucho. Yo creo que la clave para poder contar, por muy delicado que sea algo, contar los riesgos o que tenga una adecuada estructura, es tener un storytelling sencillo. Yo creo que no necesito poner un organigrama para que diga que tengo gerente, coordinador, jefe, analista, sino de pronto decir, mire, contamos con un equipo de, que eso se dice en una frase, un equipo de 20 personas, de las cuales el 70% es experto en riesgo, anticorrupción, y no tengo un y tengo una media de antigüedad del equipo de 3, 4 años. Tú puedes sofisticar la información buscando y pensando siempre en el qué quiero transmitir, en el propósito. Y yo creo que siempre que se hacen estos informes, uno debería a lo largo de ellos pensar cuáles son los 3 mensajes que le quiero dejar al interlocutor. Si yo le estoy contando a mi junta qué 3 mensajitos como máximo le voy a decir, y es, lo estoy haciendo bien, tengo un equipo idóneo, la organización está protegida, qué no estoy pudiendo hacer, sin entrar pues en un debate. ¿Cierto? Porque no voy a la junta directiva a pedir equipo, pero sí puedo decir, mire, todavía no he podido llegar porque no tengo el equipo experto en sostenibilidad, se está preparando. Lo puedo decir en una frase, pero sí creo que el storytelling sencillo, el quitarnos esa necesidad, yo digo que es como tratar de sustentar el que estoy haciendo. Porque yo parto de la base que los grupos de interés confían en que lo estamos haciendo bien, pero hay que contarlo de manera sencilla. Entonces, ni la metodología, ni el organigrama, ni 50 hojas van a decir de manera efectiva que la organización tiene unas debilidades en esto y que de pronto es muy fuerte en esto, pero que esas debilidades se están trabajando y se están abordando de esta manera, por lo menos las tengo identificadas. Yo creo que la sencillez es como la invitación a cuando se hace rendición de cuentas. Pensar más en el interlocutor que en mi experiencia, porque yo a veces escribo mucho, como sustentando todo lo que hice, pero a ellos no les interesa que hice 18 actividades para llegar a una conclusión, les interesa la conclusión. Claro, no, perfecto. Definitivamente, no es algo que a la primera se entienda, ¿no? Creo que al final siempre estamos en nuestra zona de confort hablando con el mismo lenguaje habitual del equipo y tratarlo de ver desde la otra perspectiva cuesta a veces un poco, pero es un buen mensaje para quedarnos y verlo cómo trasladarlo. Y de esta manera pienso en otra cosa que nos han compartido mucho en los paneles y es bueno, voy ya así como haciendo un checklist, lo hice sencillo, sé mi storytelling, saqué mis prioridades, bueno, pero a veces necesitas mostrar obviamente
el retorno que tiene todo esto hacia la compañía, ¿cierto? Como uno de los también desafíos, a veces pedir obviamente apoyo en temas de presupuesto para el área, porque tal vez el área se está formando y todavía pues hay que lograr, digamos, que la Junta te amplíe el presupuesto. Eh, y aquí, obviamente, Fernando, en función de tu experiencia como entidad, ¿cierto?, de inversión, tal vez tú puedas ilustrarnos un poquito en cómo podemos, ¿cierto?, medir o demostrar justamente este retorno. Fernando Pérez, con su experiencia, nos compartió un poco este ranking, ¿no?, que ellos habían evidenciado en cuanto a las empresas tenían un 14% más de rentabilidad cuando estaban alineadas a todo el tema de compliance y ESG. ¿Cómo lo verías tú, en el caso aquí contigo, Fernando Morales, de que las empresas o sobre todo los equipos, ¿cierto?, puedan aprovechar la información que tienen para demostrar ese retorno, ¿cierto? Porque al final, ¿de dónde pudieras echar mano para que a la hora que tú lo llevas a tu junta o haces esta rendición de cuentas, vean que realmente ha valido la pena y que tienes que seguirle entrando más fuerte a estas acciones? Sí, y bueno, sí, en muchos lugares creo que se han dado reportes y datos de que las empresas con un enfoque en ESG pues les va mejor. Y o sea, financieramente yo creo que eso es por evitar pérdidas. O sea, el beneficio principal en todo esto, ¿verdad? Se va a ver en una reducción de pérdidas y eh, en, en, en no incurrir en multas, por ejemplo, o sea, ese es creo que el ejemplo más claro en saber hablar con una empresa y decirles, mira, simplemente si no hacemos esto, corremos el riesgo de tener que pagar una multa de $10,000, no sé, por alguna falta de alguna licencia, por alguna falta de algún tema de desechos ambientales, etcétera. Conocer cuáles son los riesgos y en lo que se pueda poder cuantificarlos, creo que es eh, esencial. Mm, Y hay diferentes áreas como muy puntuales también, ¿no? Que siempre se resaltan como beneficios de la inversión en este tipo de reportes. O sea, y vuelvo y me quedo con la línea de ESG solo para aportar desde esa parte. El acceso a financiamiento, como les mencionaba, viene muy de la mano de poder demostrar que hay sistemas de reportes de ESG para la debida diligencia para nosotros y cada vez muchos más fondos, aunque no tengan un enfoque social o ambiental, lo van a pedir igual. Eh, Se utiliza un framework que es del IFC, International Finance Corporation, que son los performance standards. Y por ahí siempre hay un elemento, el primero de hecho es ver si la empresa tiene un sistema de administración social y ambiental. Y, y yo en todas las empresas en las que hemos invertido, yo creo que siempre ha salido ese tema de resaltar que se necesita tener un sistema como tal. Y eso te da acceso a capital. Entonces, resaltar esos beneficios, así como las pérdidas que se pueden tener, creo que es importante para ver ese retorno. O sea, no hay, creo que una fórmula así muy concreta, específica de ese retorno. Eh, pero yo siempre el ejemplo que yo siempre pongo es una empresa en la que invertimos recientemente que está basada en el Caribe. Yo fui a reunirme con ellos y estábamos hablando del tema de ESG, de reportes, de poder generar reportes, administrar riesgos sociales, ambientales. Yo ya les miraba la cara de frustración, como de quién me está preguntando por qué tanto. Y llegó un punto que me dijeron, pero es que estamos en Trinidad y Tobago, nadie hace eso aquí. Y entonces yo estaba con mi CIO, le dijimos, bueno, vas a ser los primeros. Y le decíamos, nuestro plan para esta inversión es que en 5 años vamos a poder hacer un listing en la bolsa de valores, en un listing público en el Caribe. Y al llegar ese momento, garantizado que nos van a pedir requisitos de ESG y vamos a ir estableciendo el track record. Entonces, pensar un poquito a futuro en que, o sea, en 5 años esa empresa tiene planes grandes eh, y sería muy irresponsable de nuestra parte y hasta un poco un error, una falla muy, hasta tonta de nuestra parte no empezar a incorporar estas cosas sabiendo que en 5 años nos van a dar un valor enorme. O sea, y saber que si, pues ojalá no pase nada, pero que si llega a pasar algo en temas de sociales o ambientales, lo pudimos identificar, mitigar, reportar y, o sea, hacer todo lo que tuvimos que hacer. Eh, y eso en cierto modo hasta demuestra esa proactividad y esa solidez en eso. O sea, muchas veces nosotros cuando nos dicen,
en alguna empresa, no, aquí no pasa nada, o sea, aquí nunca ha pasado nada de discriminación, nunca ha pasado eso. Ese es la bandera roja de decir, no tiene sistemas para reportarlo, porque no te creo que en 30 años no haya pasado nada, ninguna cosita, pues ojalá sea cierto, pero por lo general no. Y entonces, como ir estableciendo esos sistemas a largo plazo, o sea, hay un beneficio muy, muy, muy concreto. Entonces, poder identificar ese valor, eh, así como las pérdidas en las que se pueden incurrir si no lo se hace, creo que es esencial para demostrar ese retorno que va en la inversión. Totalmente de acuerdo. Y hay una cosa que tal vez no es fácil a veces de visibilizar, porque a veces lo queremos trasladar a números, es lo que tú decías, ¿no? Ver a largo plazo, o sea, qué se quiere, ¿no? ¿Cuál es el propósito de todo esto? O sea, también un poco también la palabra que ustedes usaron que me encantó, el de ser coherentes, ¿no? De cara a los planes de la organización. O sea, si tú quieres cotizar, si tú quieres construir esas relaciones de confianza con potenciales aliados o inversionistas, definitivamente hay que empezarlo a construir pues desde un inicio. Y no solamente te diría en el tema, como lo veo en la parte social y ambiental, sino también pues en todos esos temas de gobernanza, que a veces se vuelven como un tiro al pie cuando no existe adecuadamente y generan una desestabilidad dentro de la organización. Así que qué importante definitivamente, como tú dices, ponerlo y verlo con esa cara, ¿no? De una inversión para temas del crecimiento a mediano o largo plazo de la organización. Y una cosa que sale aquí cuando hablamos inclusive en estos temas puntuales de gobernanza y lo tienes que le escalar a las juntas directivas o a los accionistas, puede ser un tema de mucho ruido o de trabajar con pinzas, porque la gente dice, ¿cómo se lo digo? Y muchas veces cuando las empresas que tienen el perfil tan latinoamericano, que normalmente son empresas familiares o empresas, digamos, que tienen estos vínculos tan fuertes, es difícil. Entonces, ¿cuál, digamos, sería el referente o esa línea de consejo que tú abordarías, Fernando, para comunicar esa información que es compleja? Porque obviamente a veces puedes hablar de la operación, a veces puedes hablar obviamente del contexto del mercado, de este tema regulatorio o no regulatorio que afecta al negocio. Pero cuando ya entras a temas tan medulares como es la gobernanza, a veces entre los mismos socios, ¿cuál consejo tú darías para hacerlo bien, digamos, con este buen hacer que digamos que ustedes han tenido para que lo tomemos en práctica quienes te escuchamos en este momento? Gracias, Ingrid. Y bueno, creo que cuando la información que estamos preparando o el reporte que vamos a presentar lo consideramos, si lo llegamos a considerar complejo, me parece que todavía tiene mucho trabajo por hacer. Me parece que el rol fundamental de nosotros es quitarle la complejidad que la información, puede ser temas complicados, pueden ser temas álgidos, pueden ser temas difíciles para la organización, pero la información siempre tiene que ser clara. Y ahorita Elizabeth lo comentaba muy bien. Y hay dos frases que a mí me gustan mucho. Una, la primera se la atribuyen a Leonardo da Vinci, que dice, la sencillez es la máxima sofisticación, que después Steve Jobs lo tomó como lema. Pero si uno parte de esa frase, a veces le atribuimos a lo sencillo que puede ser hecho a la carrera o mal hecho. Pero la sencillez es todo un reto, ser capaces de un tema complejo, de un tema difícil, poderlo acomodar en un slide y que ese slide lo pueda entender prácticamente el que lo vea, es todo un reto. La otra frase que me gusta mucho, que también me mueve cuando estoy trabajando en presentaciones es menos es más. A veces tendemos a poner mucha información en las presentaciones y eso confunde. Eh, do- ¿Qué me ha tocado a mí? ¿Qué he visto yo que le gusta o cuál es la directriz que me hace mi junta directiva? Ellos quieren ver riesgos, quieren saber cómo estamos en los riesgos y quieren saber
qué no estamos haciendo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Entonces, eso, yo cuando voy a consejo a presentar informe, eso es una línea principal. Y también se comentaba aquí también ser empáticos con el consejo directivo. A veces las juntas de consejo son juntas de consejo de 6 horas de diferentes temas. Entonces, el mandar material de prelectura con la debida anticipación, que sirva de pauta, no tanto para cuando tenga mis 5 minutos, no sean 5 minutos de monólogo mío, sino realmente lo que queremos escuchar cuando vamos a un consejo directivo es, pues bueno, cuáles son sus recomendaciones, porque es precisamente en esas recomendaciones donde puedo seguir avanzando en la mejora continua de mi programa de cumplimiento. Esa sería mi reflexión, Ingrid. Gracias, Fernando. Y esto último que resaltabas, qué importante, ¿no? O sea, justamente parte de la formación en juntas directivas es eso, entender que no es solamente llegar a contar, sino realmente lograr esa interacción y esa retroalimentación de parte de los miembros de esa junta en relación a lo que tú les estás entregando y esa preparación que muchas veces no se hace, ¿no? Muchas veces los directores no reciben previo a una junta un informe para que ellos también se preparen. Ellos necesitan también la misma preparación, así que me parece sumamente clave esto que nos acabas de decir y tomarlo en consideración, ¿no? Para que ellos también puedan ayudarnos más cuando tenemos esos 5 minutitos dentro de la junta. El tiempo está pasando volando y realmente ni lo he sentido y, y no quisiera que terminemos este espacio sin aterrizar con un tema de indicadores que lo hemos ido como tocando por un lado y por el otro. Y ustedes tres representan actores claves dentro del ecosistema, o sea, de estar, digamos, en el sector directamente de la empresa, liderando los equipos de gobernanza, los equipos de compliance, todo el tema de ESG, sostenibilidad, inversión, empresa privada, o sea, todo. Realmente creo que convergen en ustedes muchos casos en donde muchos de los que estamos aquí nos sentimos identificados. Y si ahorita, digamos, vamos cerrando, me gustaría que cada uno nos compartiera como ese indicador clave para evaluar realmente este impacto que puede tener la organización, lo que estamos haciendo a nivel de rendición de cuentas. Sé que ya me dijeron algunos que no necesariamente en temas financieros tal vez los podríamos medir o no está directamente asociado, pero si pudieran darnos uno, digamos que fuera cualitativo y cuantitativo, ¿cuáles serían esos indicadores que ustedes le dejarían ahorita a nuestros asistentes para que los tomemos como referencia? Ya igual tomando en cuenta que cada quien los tendrá que ir acondicionando a su organización. No sé quién de los tres quiere comenzar. ¿Las damas primero? Qué pregunta tan difícil la que acabas de hacer, Ingrid. Yo no soy capaz de sintetizártelo en un indicador, pero puedo dar como 3 mensajes. El primero Vale. es, obviamente, cuando uno habla con los financieros y con los inversionistas como Fernando Morales, él va a decir, bueno, ¿cuánto es el gasto de cumplimiento? ¿Cierto? Hay una tentación natural de sustentar cumplimiento como un gasto. Yo creo que hay que buscar que los indicadores muestren que cumplimiento es una inversión que en últimas está apostándole a la perdurabilidad de la organización. Entonces yo, más que irme por el lado de presupuesto y de indicadores de desempeño, trataría de buscar efectividad de lo que estoy haciendo. Yo creo que hay que trascender de mostrar mi desempeño, hago 7 cosas, todas las hago bien, a decir, venga, de lo que yo hago, qué tan efectivo es para la organización. Y segundo, ¿cuánto le estoy ahorrando a la organización? Tengo que ser tan creativo para decir, si no me tuvieras, cuánto te pudiera impactar en las cifras. Y hace unos años hacíamos un trabajo en una empresa sobre el tema de anticorrupción. Tomábamos los clientes más grandes y decíamos, bueno, y si los clientes más grandes de esta organización tuvieran un problema de lavado de activos o de corrupción, ¿cuánto le costaría a la organización? Pero además, si cumplimiento hace A, B y C, ¿cuánto le está ahorrando? Entonces yo creo que es cambiar desempeño por efectividad y segundo, ¿cuánto le estoy ahorrando gracias al trabajo que estamos haciendo? Hacia allá me iría yo. Excelente. Gracias, Elizabeth. De los jóvenes aquí presentes, Fernando Pérez, Fernando Morales, ¿quién complementa la respuesta?
Es que Elizabeth ya dio mi respuesta también. Entonces, o sea, es por costo, pero también, o sea, el gasto que se hace en eso, pero también, bueno, sí, es lo que decía, o sea, cuánto se ahorra por tener un compliance, o sea, en buen estado, digamos, y si hay gastos que van representados a riesgos que se identificaron, o sea, digo, como consecuencia de riesgos que no se atendieron, ese es otro indicador que va muy de la mano, ¿no? Y que idealmente lo vamos reduciendo y reduciendo ese gasto. Gracias, Fernando. ¿Y tú, Fernando? Nuestro otro Fernando del panel de hoy. Gracias. Bueno, yo compartiría dos frentes. Creo que tenemos que tener un frente para externos, o sea, oye, si vamos a tener nuestros informes de ESG, oye, pues bueno, tenemos o no tenemos nuestro código de conducta, cómo vamos en capacitación, o sea, creo que, oye, los porcentajes de capacitación son relevantes, cómo estamos en porcentaje de screening de terceras partes, de los que entran a la organización, a cuántos pasan por un proceso de screening, creo que puede ser relevante para externos. También cómo estamos en temas de conflicto de interés, ¿no? O sea, si los colaboradores entran o no a un proceso anual de conflicto de interés, creo que pueden ser indicadores que pueden ser interesantes para inversionistas, para dar información en lo general de que en la empresa se hacen temas en relación a ética y cumplimiento. Creo que otro también es cuáles son nuestros órganos de gobierno para temas externos. Internos, creo que lo platicamos mucho, deben de ser definitivo, tenemos que hacer nuestra tarea, tenemos que tener nuestro mapa tenemos que tener identificados nuestros riesgos, tenemos que tener identificadas nuestras prioridades y tenemos que saber identificar y subir cuando se detecte una bandera roja. Y otro que para mí que para nosotros, para mí es fundamental, y sobre todo por el giro de negocio, nosotros no vamos directamente con el consumidor final, si nuestros clientes son empresas. Entonces, entender cuáles son los lineamientos que ellos tienen en temas de ética y cumplimiento es esencial porque pues, conocer esos indicadores, trabajarlos y cumplirlos conlleva la permanencia del negocio, ¿no? O sea, si somos ciegos a ese tipo de exigencias, pues lo que va a pasar es que vayamos perdiendo cliente, perdiendo mercado. Excelente, ¿no? A los tres he tomado nota porque me encantó mucho todo lo que nos dijeron ahorita porque da muchas luces, obviamente, de cómo poder estructurarse y guiarse. Quiero aprovechar que todavía los tengo aquí a los tres y les quiero pasar una pregunta que nos han hecho del público y tal vez ustedes nos ayudan a darle consejo. Dice, buenos días, excelente ponencia. Hace un par de meses presenté mi informe de cumplimiento a la Junta Directiva y accionistas, pero uno de los directivos se negó a firmar el acta. Mencionó que como directivo no está obligado a firmar esas actas. Dentro de poco deberé presentar el informe nuevamente y quisiera su apoyo en saber qué procedimiento podría desarrollar para salvaguardarme. ¿Qué consejo le pudiéramos dar para lograr No, del director, señora? pues yo, Ingrid, diría, depende del tipo de compañía en la que estamos, ¿cierto? Porque hay empresas en las que el informe que se presenta lo debe aprobar el Consejo de Administración. Entonces, tal vez, si lo debe aprobar, hace falta de pronto un adecuado contexto de la responsabilidad que ellos tienen. Pero los miembros de junta usualmente se asustan porque dicen, yo no estoy viendo la metodología ni lo que usted está haciendo. Y yo creo que el mensaje es, yo no pretendo que usted apruebe mi gestión, porque debe confiar en que yo la estoy haciendo bien. Lo que yo le estoy trayendo es los resultados de mi gestión. Tal vez lo que yo espero en el acta y su aprobación en el informe es que esté de acuerdo en que como lo estoy haciendo está bien, sin entrar a validar el cómo lo estoy haciendo. Lo quiero enterar, lo quiero tranquilizar y quiero que usted me diga si voy en esa línea y si no, dígame qué más me hace falta o qué usted considera como director que yo debería hacer. Pero creo que son como esas dos aproximaciones importantes para que se pierda el temor de pronto de la junta directiva en aprobar un acta que probablemente refleja un informe que se debe rendir necesariamente.
No sé, los otros dos Fernandos que se les ocurre. Sí, no, yo coincido. Creo que requeriría, ahora sí que es importante el contexto. Mi primera recomendación sería, pues bueno, platicar con este directivo y entender cuál es la visión, cuál es el temor. No creo que el abrir el diálogo a veces es fundamental. Gracias, Elizabeth y Fernando. Yo creo que unas muy buenas luces de cara. No sé si querías agregar algo más, Fernando. No, no, yo ¿No? creo que lo creo muy bien. Muy bien. Pues bueno, como les decía, realmente este espacio se pasó sumamente rápido, puntualizando cómo hemos abordado el tema de hoy a nivel de reporte y transparencia. Esta rendición de cuentas, pues definitivamente creo que hemos consensuado que tiene que ser un trabajo que represente mucho la coherencia dentro de la organización, en donde se busque la perdurabilidad del negocio, atendiendo obviamente a los temas tanto de compliance como de sostenibilidad, pues que hoy día realmente están altamente regulados, pero que también agregan valor al negocio y que así se debería ver, obviamente, por sus efectos que tienen de cara a aumentar la rentabilidad, que ya no es solamente, ya no es un tema aislado y que está evidenciado, obviamente, que sí rinde fruto a la organización y que se vuelve un tema trascendente. Para nosotros como equipos que apoyamos el tema de compliance y sostenibilidad dentro de las organizaciones, pues temas claves que nos quedamos de todo lo que ustedes nos compartieron, buscar la sencillez. Hay frases que vamos a replicarlas seguramente en nuestras redes sociales para que no se nos olviden a todos los que participamos, em, de hacerlo muy simple, ¿cierto? Adecuado a cada grupo de interés, buscando obviamente el mejor impacto posible de cara a la organización para agregarle valor. Y como bien lo dije, este tema pues surgió precisamente de las inquietudes que nos manifestaban los participantes de Masterminds anteriores, así que por la misma razón necesitamos que nos apoyen siempre evaluando el evento. En pocos segundos debe aparecerles el recuadro en donde evaluamos el espacio de hoy y les abrimos también la pregunta para que nos compartan otros temas e inquietudes que les gustaría que abordemos en los espacios de Mastermind. Mientras todos van calificando, pues yo a cada uno de ustedes les quiero agradecer. Realmente sé que sus agendas están siempre súper ocupadas, pero realmente pues fue un espacio de muchísimo aprendizaje. Realmente mis hojas están llenas de notas, de cosas que me parecían súper claves y creo que también hemos sumado mucho a todos los participantes que hemos tenido de los diferentes países de Latinoamérica. No sé si quieren cerrar con alguna palabra. Muchas gracias. Sabemos que es temprano y a veces es complicado conectarte, entonces muchas gracias a los participantes. No, a ustedes muchísimas gracias y pues sin más les deseo el mejor miércoles y recordemos que nos quedan todavía 2 días más de Masterminds para terminar esta semana de muchísimo conocimiento. Mañana abordaremos el tema de riesgos y el viernes el tema de estrategia, sostenibilidad y compliance. Así que no se los pierdan, siempre atentos a las redes sociales donde estaremos compartiendo los links de registro y todas las grabaciones y resúmenes de estos 5 días de actividad. Así que feliz miércoles. Gracias. Gracias, Ingrid, y a todos. Gracias.